Damos gracias al Señor por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Estamos viendo las parábolas del reino que Jesús enseñó en Mateo capítulo 13 y decíamos que a través de estas parábolas el Señor nos manda a sembrar con generosidad la buena noticia del amor de Dios, creyendo en el poder y en la influencia del Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo para poder cambiar y transformar las vidas. Hoy vamos a estar viendo otras dos parábolas allí en Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante, y dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que anda en busca de buenas perlas y cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla. A través de estas parábolas el Señor Jesús les enseñaba a los discípulos y nos enseña a nosotros acerca del valor superlativo del Evangelio de Jesús, que no hay nada que pueda compararse con la posibilidad de ser reconciliados con Dios, de tener el perdón de nuestros pecados, de ser adoptados como hijos suyos, tener la seguridad de la salvación y también un propósito por el cual vivir aquí en este mundo, pero también por la eternidad. Jesús les habla acerca de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un terreno, el cual un hombre descubre y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Para nosotros quizás nos resulta extraño esta parábola, pero para los discípulos era bien conocido que las personas escondían riquezas en la tierra justamente para que fuesen resguardadas del robo. Pensemos que los judíos estaban justamente siendo gobernados por un imperio enemigo y le era muy difícil para ellos poner las riquezas en los bancos del imperio romano. Así que las personas generalmente escondían los tesoros que tenían, las piezas de oro, de plata, las cosas que tenían de gran valor debajo de la tierra, en lugares donde no pudiese ser identificados. A menudo con el correr de los años, muchos de ellos eran llevados cautivos o eran tomados presos y eran llevados al cautiverio. Y luego de que las casas eran destruidas, a lo largo del tiempo, cuando nuevamente esas tierras eran habitadas, era muy común que cuando las personas comenzasen a construir y comenzasen a cavar debajo de la tierra, encontrasen tesoros en esos terrenos, tesoros guardados quizás hacía mucho tiempo, pero que eran de muchísimo valor. Justamente en la parábola que Jesús contó de los talentos, ¿no es cierto? Nos dice que había recibido 1000 talentos, o sea, un talento que significa 1000 monedas de plata, que era mucho dinero. Dice que escondió ese dinero de su amo en la tierra. Así que con esta práctica vemos que era habitual que se escondiesen tesoros debajo de la tierra, que esos tesoros quedasen abandonados por diferentes circunstancias ajeno a la persona que lo escondió y que luego al cabo de los años, de las décadas, personas ajenas al que lo había escondido encontrasen esos tesoros y se regocijasen pudiendo tener semejante botín. El historiador Josefo, en relación a esto, dice lo siguiente: era muy común, por las frecuentes persecuciones o exilios hacia otras regiones, encontrar preciosos tesoros debajo de la tierra cuando se hacía alguna excavación para construir una nueva casa. El reino de los cielos, también nos dice Jesús, es como una perla de gran precio, el cual una persona cuando la ve va y vende todo lo que tiene para poder adquirir esa perla.
Pensando en esta parábola de la perla de gran precio, estuve indagando acerca de la fortuna que se paga por diferentes obras de arte, que quizás para nosotros pasa como algo desapercibido, sin embargo para los coleccionistas es algo de mucho valor. Una de estas piezas por la cual se ha pagado fortuna recientemente tiene que ver con una obra del pintor Picasso de tan solo 1,60 m de alto por 1,30 m de ancho, y dice el relato de la compra lo siguiente: en una sala de Nueva York se subastó la pieza de arte más cara de la historia de la humanidad. Se trata de un cuadro pintado por el pintor malagueño Picasso en 1932. El cuadro se llama Desnudo de hojas verdes y bustos. La pieza mide tan solo 1,60 m de alto por 1,30 m de ancho. Fue subastada el 5 de mayo del 2010 en tan solo 10 minutos por un comprador anónimo que hizo la compra telefónicamente. El valor del cuadro fue de 106 millones de dólares. 106 millones de dólares se pagó y pagó un coleccionista tan solo por un cuadro de 1,60 m por 1,30 m de ancho. Ahí tienen la foto de este cuadro. En estos días, por el lamentable deceso de Diego Armando Maradona, se están subastando camisetas que él firmó, y por algunas de ellas se está pagando 185.000 dólares por una sola camiseta firmada por Diego Maradona. Lo que Jesús aquí nos está diciendo en estas parábolas que hemos compartido es que nada ni nadie puede compararse con el valor supremo de conocer a Jesús, y por el hecho de poder tener una comunión personal con Dios y un propósito eterno para el cual Él nos llama a vivir. Lo que Jesús nos está enseñando en estas hermosas parábolas es que no hay ambición, no hay riqueza, no hay dinero que pueda compararse con el bien supremo de conocer a nuestro Dios, de tener el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna. Veamos más detenidamente lo que el Señor nos está enseñando. Primeramente, lo que no significa la enseñanza de Jesús. No significa que debamos nosotros pagar por nuestra salvación. A lo largo de la historia de la Iglesia, en muchas oportunidades se han cobrado tributos o indulgencias para que los creyentes supuestamente pudiesen tener el perdón de sus pecados. Fue contra estos tributos, contra esta mala práctica de la Iglesia cristiana, que se levantó Lutero y sus amigos para quejarse y para oponerse a las indulgencias que venía de parte del papado. Estaba leyendo lo que algunos historiadores escribieron del tiempo de las indulgencias y leía lo siguiente: las indulgencias eran tributos o impuestos que se pagaban al clero romano para que alguien pudiese quedar libre de sus pecados. Es decir, si vos tenías pecados, habías cometido errores, vos pagabas determinado tributo, determinado impuesto, como quizás cuando cometés una infracción de tránsito, y de alguna manera te daban un certificado en el cual decía que esos pecados habían sido perdonados por Dios. Por ejemplo, un diácono culpable de homicidio podía ser absuelto por 20 coronas. Un obispo que hubiese asesinado a un adversario podía ser absuelto mediante 30 libras. El crimen más perverso tenía tarifa. También se podía interceder a través del pago de indulgencias por los más perversos pecadores que habían muerto y estaban supuestamente en el purgatorio. Había un refrán célebre que decía lo siguiente con ironía: tan pronto como una moneda en los cofres suena, un alma del purgatorio escapa de su pena. Qué lamentable es que a lo largo de la historia del cristianismo muchas personas hayan tenido equivocadamente
que tener que pagar tributo, impuesto o indulgencias para que sus pecados fuesen perdonados. Sin embargo, la salvación es un regalo que Dios nos da y que a lo largo de la Biblia se nos habla acerca de esta gracia, que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios y vida eterna por la gracia de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados y la comunión diaria con Dios es algo que es un regalo que Dios nos da, por lo cual no tenemos que pagar absolutamente nada. Así lo dice en el Antiguo Testamento la profecía de Isaías: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tienen dinero, vengan y llenen trigo, vino y leche sin que le cueste nada. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cercano. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Él quiere que cambien los malvados su manera de pensar, que dejen su mala conducta. El Señor es generoso en perdonar. El apóstol Pablo lo va a decir de esta manera: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el perdón y la salvación, sino simplemente creer en la obra del Señor Jesucristo y reconocer nuestros pecados delante de Él. Así lo dice también el Señor: vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios nos llama a una vida de reconciliación con Él. Dios nos llama a su salvación, que es gratuitamente. Lo que sí esta parábola significa es justamente que aquella persona que ha conocido a Cristo pone al Señor en primer lugar en su vida y tiene una actitud de gozo y de agradecimiento por la obra que Cristo ha hecho en él. Justamente nos habla acerca de la conversión, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona entiende que todos sus pecados han sido perdonados por completos, que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando una persona comprende el amor con el cual el Padre nos ha amado, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió para con Dios, entonces descubre un tesoro escondido. Entonces encuentra una perla de gran precio y va y vende todo lo que tiene, es decir, cambia el orden de prioridades y pone en primer lugar al Señor en su vida y el propósito que Cristo tiene para él como la prioridad y como aquello más importante que debe desarrollar en su vida. Da cuenta del amor que tiene para con Dios, da cuenta del agradecimiento, da cuenta del gozo que hay en el corazón de aquel que ha conocido a Jesús. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas más crueles, más perversas, más corruptas, han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo cuando tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de allí comenzaron a vivir una vida de gratitud y de consagración a Dios. Uno de ellos fue un hombre llamado John Newton, que fue un traficante de esclavos, una persona tremendamente rebelde desde su adolescencia. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, su vida fue transformada. Sus biógrafos dicen lo siguiente: su continua desobediencia y rebeldía llevó a su padre a forzarlo a unirse a la Marina de Inglaterra, pero tras abandonar su puesto en varias ocasiones, finalmente desertó. Tras la humillación pública que conllevó su deserción, consiguió ser transferido a un barco de esclavistas donde comenzó su carrera como traficante de esclavos. Newton se burlaba abiertamente y frecuentemente de Dios. Sus poemas obscenos
y canciones se hicieron muy populares entre la tripulación. En marzo de 1748, mientras el barco estaba en el Atlántico Norte, una violenta tormenta azotó la tripulación, provocando que un marinero situado en un lugar donde justo antes había estado él, Newton, cayese por la borda. Tras horas de trabajo pensaban que el barco se iba a volcar. Newton pidió desesperadamente al capitán que le dejase intentar algo, a lo que el oficial accedió. Según sus propias palabras, Newton afirmó: si esto no funciona, entonces que el Señor tenga piedad de nosotros. Volvió a los mástiles de las velas y se ató allí, junto a otros marineros, para impedir que fuese arrastrado por el agua. Tras una hora volvió exhausto al puente de mando, donde reflexionó sobre lo ocurrido en las 11 horas transcurridas. 2 semanas después, el maltrecho barco y su hambrienta tripulación desembarcaron en Puerto Seguro. Pero para entonces John Newton ya era otra persona. Según sus propias palabras, desde semanas antes a la tormenta había estado leyendo el Nuevo Testamento y Dios había irrumpido en su vida para llamarlo a una verdadera conversión a través de una impresionante tempestad. Abandonó la marina mercante con 30 años. Empezó a aprender por su cuenta latín, griego y teología. Se unió a una iglesia en el pueblo en donde vivía y finalmente fue ordenado al ministerio pastoral. En el tiempo de su ordenación dijo: «Qué activamente he servido a Satanás». Era entonces uno de sus más fieles discípulos. Ningún pecador, por más pervertido que fuera, podía ser comparado conmigo. Newton vivió una vida de agradecimiento a Dios por esa salvación tan grande y por esa transformación que el Señor había hecho en su vida. Sirvió a Dios en el pastorado, sirvió a Dios en las misiones, escribió muchas canciones, muchos himnos. Quizás el más famoso sea el himno Sublime Gracia, que dice la primera estrofa: sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. Fui ciego, visión me dio. En segundo lugar, esta parábola que estamos compartiendo tiene que ver con la entrega y con el compromiso que tenemos aquellos que hemos conocido a Jesús y que Dios también está esperando de nosotros. A lo largo de toda la Biblia vemos que aquellos que han sido llamados por Dios vivieron una vida de compromiso y pusieron al Señor y a su reino como prioridad en su vida. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Y todos aquellos que han servido al Señor tuvieron esta misma característica y tuvieron también esta misma prioridad. Prioridad también que Dios puso en sus corazones y compromiso que ellos tuvieron que asumir frente al llamado que el Señor hacía a sus vidas. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice lo siguiente: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Allí Abraham fue llamado por Dios y asumió el compromiso de poner el reino de Dios y los propósitos que Dios tenía para su vida como prioridad. Lo mismo tuvo que hacer Moisés. Moisés fue llamado por Dios justamente para liberar al pueblo de Israel para salir de la esclavitud. Y nos dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 24: por la fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón,
prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Los discípulos de Jesús también dejaron todo para servir al Señor. Cuando Pedro le habla al Señor, nos dice la palabra: nosotros lo hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que todo el que por mi causa o por la causa del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, recibirá ya en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecución, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Decía John Wesley lo siguiente: si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, no te deshonres siendo rey de Inglaterra, dando a entender que lo más importante para un hijo de Dios es ser justamente su siervo y ocuparse en aquellas cosas a las cuales Dios le ha llamado a servir y a trabajar. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, el cual aquel que lo encuentre va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. El reino de los cielos es como una perla de gran valor, el cual aquel que la encuentra va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla, lo cual nos habla acerca de la prioridad que nosotros tenemos que tener, la gratitud y el compromiso que tenemos que tener con el Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como te decía anteriormente, a lo largo de la historia de la humanidad, infinidad de personas han tenido un encuentro personal con Cristo y sus vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Han encontrado ese tesoro escondido, esa perla de gran valor, y han puesto al Señor y a su obra como la prioridad en sus vidas. Uno de ellos fue Hudson Taylor, y dice sus biógrafos acerca de él lo siguiente: Hudson Taylor nació en Inglaterra en 1835, fue un joven apasionado por Cristo y desde su conversión sintió un fuerte llamado para ir a la China a llevar el Evangelio a los que nunca habían oído hablar de él. Para ir a la China tuvo que dejar a su madre, que era viuda, sola, para introducirse en aquellas tierras lejanas. En su cuaderno espiritual acerca de la partida hacia la China cuenta lo siguiente: mi querida madre había venido para despedirse de mí en el puerto de Liverpool. Nunca olvidaré ese día. Con su mano bondadosa alisó la cama en el camarote, se sentó a mi lado, cantamos un himno y oramos encomendando nuestras vidas a Dios. Entonces nos avisaron que el barco estaba a punto de zarpar. Había llegado el momento de decirnos adiós. Ella contuvo sus emociones como pudo y nos despedimos con un fuerte abrazo. Me quedé en pie en la cubierta, saludando a medida que el barco se alejaba del muelle. Cuando estábamos a bastante distancia del puerto, escuché un clamor de angustia que atravesó mis entrañas. Me atravesó como un puñal. Era mi madre clamando por mi vida y llorando por esta separación. Nunca supe, dice Taylor, tan completamente hasta entonces lo que significa porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto mi madre y yo aprendimos en aquella experiencia lo que significa el amor del Padre por los perdidos. Hudson Taylor murió en el año 1905 en China, y a través de su vida y ministerio se abrieron en China 205 iglesias. Se enviaron y levantaron
849 misioneros y se convirtieron 125.000 personas. Los amigos de Huston Taylor le decían, ¿qué vas a hacer a China? ¿No sabes la cantidad de chinos que hay allí? ¿Te vas a enterrar allí? Y Taylor le dijo, sí, pero yo creo en la resurrección. Yo creo en la resurrección. Taylor encontró el tesoro escondido, la perla de gran valor. Reconoció la obra de Cristo en su vida, entendió el amor que Dios tuvo para con él e invirtió su vida de la mejor manera, sirviendo al Señor y siéndole fieles como tantos otros a lo largo de toda su existencia. Y esto es justamente lo que Dios desea para nuestras vidas, que podamos valorar la obra que Dios ha hecho en nosotros, entender esa obra de gracia que Él ha hecho en la cruz por nosotros y cuánto nos ama Él y cómo Él nos ha cambiado. Y en gratitud a Él, tengamos una vida de consagración y de servicio. Oremos al Señor para que esta palabra se pueda aplicar a cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias también por esta palabra tan hermosa que nos has compartido. Gracias, Jesús, por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias porque tu obra, tu persona es un tesoro de gran precio, es una perla de gran valor y queremos realmente consagrarnos a ti y servirte con fidelidad todos los días de nuestras vidas. Gracias porque nuestra salvación ya ha sido garantizada por ti en la cruz y en la resurrección. Y ayúdanos ahora a invertir nuestras vidas para que muchas más personas puedan conocerte. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Queremos conocerte, damos gracias a Dios por tu vida, queremos que nos escribas al WhatsApp, que te unas a nuestras redes sociales. Durante toda la semana tenemos grupos en los cuales nos gustaría que puedas unirte para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios y para poder crecer en tu vida espiritual. Quédate que tenemos un videíto para compartir contigo. El Señor te bendiga.